que yo creo que había sido reclamada hace tiempo. Y, en primer lugar, nosotros hacemos una lectura positiva de que se produzca esta comparecencia. Creemos que esta estrategia debería suponer el comienzo del necesario proceso de cambio de rumbo en nuestro modelo productivo que desde hace tanto tiempo se viene reclamando por todos los sectores. Pero también tengo que decirle, consejero, mal empezamos. Y mal empezamos porque su Gobierno, y creo que además ha sido la palabra con la que usted ha cerrado, la frase con la que ha cerrado, ha acordado esta estrategia con todas las partes. No, con todas las partes no. Usted ha acordado esta estrategia con algunos representantes de los agentes sociales, no con todos, y desde luego se ha olvidado completamente del acuerdo y del consenso político. No lo ha buscado siquiera, no ha buscado ese acuerdo político. Podría usted haber comparecido aquí hace unos meses, cuando se estaban elaborando esta estrategia por parte de esa empresa consultora, podría haber solicitado aportaciones de los grupos, haber considerado que eso era necesario, que entre todos podríamos enriquecerlo y, sobre todo, haber comprometido un consenso político que garantizase un horizonte de temporalidad que excediese de esta legislatura. Pero no lo ha buscado, no ha buscado ese consenso político. Bueno, esos son los modos y maneras que se estilan aquí en Asturias desde hace muchos años. No es nada excéntrico, por otra parte. Y ahora nos presenta en este pleno, una estrategia industrial ya cerrada, ya acordada y ya firmada y presentada en esta Cámara como meros convidados de piedra, sin ninguna otra posibilidad que la de emitir una opinión a la carrera, a última hora de la tarde, con esta luz mortecina, para que no se entere mucho de la sociedad asturiana y, de esta manera, evitando polémicas, evitando, yo creo que un debate a la luz del día, que era algo tan importante para Asturias como la estrategia industrial del futuro, se merecía. Su Gobierno ha renunciado al acuerdo y al consenso político a la hora de concretar esta estrategia, pero, más allá de ello, nosotros vamos a emitir una valoración sobre la misma. Es indudable que lo vamos a hacer. Y también le digo, nos parece positivo que se haya acordado con una parte de los agentes sociales, no con todos, con una parte, la parte quizá más significativa de los agentes sociales, pero nos parece insuficiente. Ese era un paso seguramente necesario, pero insuficiente. Y vamos a emitir una valoración. Y ya le digo que en la valoración creo que vamos a discrepar de su valoración general. Este documento, a nuestro modo de ver, no cumple con alguna de las previsiones esenciales de lo que deberíamos entender como una planificación estratégica. No contiene un cronograma claro de actuaciones. No se recoge ningún compromiso ni se realiza ninguna valoración económico-financiera. Y no se establece un procedimiento claro de seguimiento y evaluación de sus acciones. Por no recoger, ni tan siquiera se recoge un horizonte temporal de desarrollo de esta misma cronograma, de esta misma estrategia. Y le voy a poner un ejemplo comparativo de cómo se han hecho las cosas en otras comunidades autónomas que estoy seguro que para usted son una referencia. El Plan Andaluz de Desarrollo Industrial, que incluso ustedes citan también como referente en esa estrategia. Este plan ha pasado una evaluación estratégica, ha sido sometido a información pública, ha ido al Parlamento regional y cumple con todas las previsiones para ser considerado como un auténtico plan estratégico. A diferencia, entiendo yo, de lo que nos presenta usted aquí, que para nosotros, y yo creo que es como se puede calificar, no deja de ser un documento de intenciones que suscribe nuestro presidente con los agentes sociales. Un documento de intenciones, seguramente, como todo documento de intenciones, bien intencionado, pero que realmente no compromete formalmente a nadie. Creo que ni tan siquiera al propio Consejo de Gobierno. De hecho, ni siquiera el Consejo de Gobierno lo aprobó. Por lo tanto, en cuanto a carácter de compromiso formal, tiene bien poco. Aún así, vuelvo a decir lo que decía al principio, nos parece positivo que Asturias cuente con una estrategia industrial para encarar el futuro, aunque resulta insuficiente. A nosotros nos hubiera gustado participar de forma constructiva en la elaboración de esta estrategia industrial. Además, la excepcionalidad de la crisis por la que estamos atravesando creo que así lo hubiese hecho necesario, porque es necesario diseñar políticas que trabajen al mismo tiempo, tanto en el corto como en el medio y en el largo plazo.
En el medio y en el largo plazo creemos que es importante buscar un modelo de crecimiento en Asturias que sea capaz de conjugar un equilibrio entre servicios e industria. No podemos volver a renunciar a nuestro crecimiento basado en el desarrollo industrial. La industria es un motor claro de innovación, de mejora de la competitividad, de generación de empleo y también de cambio económico y social, y constituye a la vez el sustento para el desarrollo de los servicios más avanzados. Pero, como le decía, también era imprescindible que su Gobierno, más allá de esta estrategia, actuase en el corto plazo también. Y en esta línea creemos que desde su Gobierno se debería impulsar cuanto antes una política de apoyo real, de apoyo al tejido empresarial, con medidas de reactivación y estímulo que nosotros no vemos en esta estrategia. Eso realmente necesita compromisos presupuestarios y requiere compromisos con la inversión productiva, y no vemos esos compromisos tampoco. Y facilitar el acceso de las empresas a la financiación, y tampoco encontramos esos compromisos, especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Por cierto, tuvieron una excelente oportunidad cuando aprobaron las leyes de crédito extraordinario, con una mayoría bastante holgada en esta Cámara. Lamentablemente, sus prioridades en aquel momento eran otras. En relación con esto, conviene recordar que ya a finales del mes de octubre del 2011, la Comisión Europea aprobó una comunicación en la que confirma que la industria, por lo tanto también la política industrial, será y deberá ser una de las políticas de las prioridades estratégicas de la Unión para esta década. La importancia de esta declaración se aprecia con su frase de inicio, una frase tan contundente como ahora más que nunca la Unión Europea necesita la industria y la industria necesita de la Unión Europea. Parafraseando ese documento, podríamos decir que Asturias también, más que nunca, necesita a la industria. Pero este reto de nuestras industrias, especialmente de las empresas más pequeñas, como motores de reactivación de la actividad y la creación de empleo, necesitan de compromisos efectivos y reales. Y entrando en materia, dejándonos solo de las cuestiones de forma y yendo al fondo, ¿cuáles son aquellos elementos que nosotros consideramos relevantes, susceptibles de mejora y que no vemos en esta estrategia? En concreto son 6. En primer lugar, creemos que resulta necesario incorporar un compromiso mucho más decidido con la innovación. La estrategia industrial hace referencia a ella, pero de una forma demasiado genérica. La innovación en el sector industrial, orientada no solo a la labor investigadora de la universidad, también como la que efectúan los centros tecnológicos, ya hemos insistido muchas veces en que constituye uno de los ejes fundamentales de la salida de la crisis y de la transformación de nuestro tejido productivo. Y no hay innovación sin internacionalización, porque la innovación es el eje que marca el diferencial de esa internacionalización, así como el valor y la posición de nuestro tejido industrial en unos mercados cada vez más competitivos y globalizados. Sin embargo, echamos en falta medidas concretas para promover y facilitar la innovación en nuestro tejido industrial, más allá de las ya recogidas en el Plan de Ciencia y Tecnología, que, como en su momento le dijimos, adolecía también de importantes carencias. En esto no hay novedad alguna. En segundo lugar, hay que resaltar, evidentemente, la importancia de la internacionalización y de la exportación. Pensamos también que debería priorizarse mucho más contundentemente las políticas de apoyo a la exportación del sector industrial. Y por eso le reclamamos que se profundicen en medidas específicas de mayor apoyo que permitan diversificar nuestras exportaciones y faciliten esta tarea al tejido productivo formado por nuestras pequeñas y medianas empresas. Pymes que consideramos que deberían haber ocupado un capítulo específico en esta estrategia, puesto que constituyen la parte de nuestro tejido productivo más necesitado de cambio, han sido también las más afectadas por la crisis y siguen hoy todavía siendo las más vulnerables. Entendemos que la actual coyuntura obligaba a concretar también aspectos en estimular y facilitar la internacionalización de aquellos sectores tradicionalmente más exportadores y que, por lo tanto, más eficientemente pueden incidir en el desarrollo del sector exterior. Creemos que se debería intensificar la actuación en esta línea y se debería, por ejemplo, actuar con planes específicos
destinados a sectores concretos que presentan un mayor potencial exportador. Y aquí me gustaría citar, por ejemplo, el sector de la industria agroalimentaria, que nos parece que merecía uno de estos planes específicos. En tercer lugar, nos hubiera gustado que en esta estrategia se hubieran concretado y definido con claridad aquellos sectores industriales todavía poco desarrollados en Asturias, pero que presentan mayores potencialidades, tanto en términos de PIB como de generación de empleo y de competitividad. Esta concreción hubiera permitido el poder establecer un tratamiento singularizado con actuaciones específicas para estos sectores y, además, hubiera alineado y vinculado esta estrategia industrial con la Estrategia Regional de Especialización Inteligente que su Gobierno aprobó tan solo el pasado mes de abril. En cuarto lugar, creemos que esta estrategia debería contener una mayor referencia a la importancia que todavía tienen determinados sectores tradicionales en Asturias. No se trata de restar importancia a los sectores industriales más incipientes, pero no debemos caer en el error de minusvalorar y descuidar a la industria tradicional asturiana, que entendemos también debería haber tenido su espacio singularizado en esta estrategia. Es importante que no se descuiden estos sectores tradicionales mientras se impulsan nuevos sectores, porque así se podría avanzar hacia una industria diversificada, algo de lo que todavía no carecemos. Esta diversificación constituye un importante factor de crecimiento y de estabilidad, y un tejido industrial diversificado al final, es un tejido industrial de mayor valor. En quinto lugar, la productividad. Para nosotros debemos reconducir algunos de los déficits que arrastra nuestra economía y la industria asturiana, y sin duda el de la productividad es uno de ellos. Y lo queremos ligar a la formación. Tenemos un reto importante en términos de formación, porque la formación incide de manera directa en la productividad y, por lo tanto, en la competitividad de nuestro tejido industrial. Hemos de ser conscientes de que mejorar el sistema educativo en general, pero también de manera fundamental el que más afecta al tejido industrial, como es la formación profesional, debe de ser una de las líneas esenciales de esta estrategia industrial. Hay que innovar en este modelo de formación profesional, apostando precisamente por una formación profesional de calidad, capaz de aportar los mejores profesionales en términos de productividad y de competitividad, algo de lo que en el pasado disfrutamos y que yo creo que ahora en buena medida carecemos por no saber adaptar esa formación profesional a las demandas de nuestro mercado industrial. Y, en sexto y último lugar, nos gustaría llamar la atención sobre un factor que también consideramos clave, aunque pueda considerarse que es extraño o ajeno a esta estrategia industrial, y es la fiscalidad. No podemos obviar que garantizar una fiscalidad competitiva para nuestras empresas, y se puede actuar en algunos ámbitos en Asturias respecto a esto, es un factor fundamental para la mejora de su competitividad. Y quiero que quede muy claro, no abogamos por medidas que supongan que las empresas asturianas se pongan en riesgo. No, en absoluto. Lo que estamos planteando es un sistema fiscal competitivo en un entorno de comunidades autónomas que, desgraciadamente, han troceado el espacio fiscal y que, por lo tanto, necesitamos que nuestras empresas concurran a ese mercado fiscal interno en condiciones de igualdad con el resto de empresas españolas. Abogamos, por lo tanto, por una mayor homogeneidad fiscal en toda España, y hacia ahí es donde creemos que debería orientarse la política de su Gobierno, pero tampoco de eso se hace mención. En definitiva, estamos convencidos de que el sector industrial está llamado a ser el motor de la reactivación de la actividad económica y de la recuperación en Asturias, pero siempre que sea capaz de incorporar en su actividad la innovación, la creatividad, la calidad y la internacionalización. Y para eso necesitará todo el apoyo de las administraciones públicas. Desgraciadamente, nos parece que esta estrategia es un apoyo muy escaso para estas necesidades. Para nosotros, si pudiéramos resumir en dos palabras una buena estrategia industrial, lo haríamos con dos términos: modernización y competitividad. Esos deberían de ser los ejes que deberían de guiar toda su política industrial. Usted, como decía al principio, no ha buscado en ninguna manera el acuerdo político. Sus acuerdos extraparlamentarios le garantizan una estabilidad en cuanto a las exigencias de nuevas políticas en materia industrial y, por lo tanto, no demanda otro tipo de apoyos. Aún así, le tendemos la mano porque creemos que esta debería de ser una estrategia que debe de estar por encima
de los intereses de los partidos y que, sobre todo, debe adoptar un horizonte temporal de bastante más allá que una sola legislatura. Un horizonte temporal en el que debemos de mantener las medidas que se acuerden y en el que debemos de desarrollar esas dos estrategias de modernización y competitividad. Esta estrategia industrial, en todo caso, como ya le decía, nos parece que no puede llevar ese nombre y que, en todo caso, no solo es bastante, sino muy, muy mejorable. Gracias, señor Prendes. Para fijar posición y, en su caso, formular preguntas, tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sí, gracias, señor presidente. Para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, la industria debe convertirse en el motor principal y la base fundamental de la recuperación económica. Y para ello es necesario diseñar una política industrial consensuada con los principales agentes implicados, que contemple medidas a corto y largo plazo tendentes a frenar